porque muchas veces se habla sin conocimiento y se sigue como rebaños a un grupo que quiere dirigir una sociedad, en este caso las iglesias, que siempre por siglos han dirigido lo que yo debo ver, oír, comer, vestir, rezar, etcétera. Ahora hay un debate mundial sobre un nuevo sistema educativo que se llama la ideología de género, que se quiere introducir en las escuelas para comenzar desde un principio a quitar esa gran diferencia entre hombre y mujer y los roles que deben tener cada uno en la sociedad, que no deben ser diferenciados por la biología, sino por el desarrollo social que cada uno ejerza en esta vida. Pues ahora se ha confundido la ideología de género, que la vamos a explicar dentro de un rato, con algo que ha tratado de hacer el Ministerio de Educación, que es la reciente orden llamada departamental, porque ni siquiera es que ya se va a implementar, sino es una orden que se ha dado a todo el ministerio para comenzar a elaborar las estrategias necesarias para evitar la diferencia en la educación de un niño y una niña. Y a eso se le ha llamado política de género. Como tienen la palabra género, pues las iglesias y los sectores conservadores han dado la voz de alarma, han gritado, han peleado, se han ofuscado porque temen, como siempre a través de los siglos, le temen al cambio, a lo que hay, a lo moderno, a lo no seguir con la tradición cuando ya la tradición no es lo normal. Entonces, esta política de género que posiblemente, tal vez en eso tengan razón, se pueda convertir en muchos años hacia adelante en una ideología de género, ha creado esta situación de conflicto entre el Ministerio de Educación y las iglesias cristianas, las evangélicas, las católicas, etcétera. Aquí vamos a entender, como si fuéramos niños de 2 años, cuál es la diferencia de una política de género, que es lo que ha querido implementar el Ministerio de Educación, y la ideología de género. Hay una gran diferencia de una y de otra. Y posiblemente al ministerio no consensuar esto con las iglesias y con los conservadores, le vino la avalancha de críticas en ese sentido. Pero ¿hasta cuándo, uno se pregunta, la iglesia va a permear todo? ¿Hasta cuándo? El concepto rígido de un grupo tiene que ser que se implemente en una sociedad liberal, abierta, inteligente y madura. No lo entiendo. Respetando lo que ellos piensan, también deben respetar lo que hay. No se puede tapar los ojos de que esto cambió, que la estructura familiar cambió. Y que no se puede creer que la tradición es lo bueno, porque eso crea problemas a los niños. Y hay que comenzar desde pequeños a que acepten y sean tolerantes con los cambios, como no lo son los padres de la iglesia, por ejemplo. Entonces vamos a hacer este resumen de una y de otra para que podamos entender bien de qué se trata el asunto. Y como dije antes, tardé un poquito en hacerlo porque entrarse en cada una de estas dos formas de pensamiento hace que uno tenga que profundizar un poco más entre las tantas cosas que tienen que hacer. Así que de ahora adelante, después que usted vea este reportaje, va a poder decidir si sí o si no. Y notar la diferencia de una y de otra. Adelante. La orden departamental número 33-2019, emitida por el Ministerio de Educación, ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores, principalmente las iglesias, y al mismo tiempo celebrada por otros sectores de la sociedad civil que entienden será un cambio positivo para fomentar una educación basada en la igualdad de derechos.
La controversial orden tiene 4 objetivos principales que se destacan en su artículo primero, los cuales son declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación, propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género, velar porque se promueva el enfoque de género desde el currículo educativo y trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana. La perspectiva de género, una política, está para garantizar que la escuela en su labor educativa garantice derechos, que si una niña quiere jugar béisbol, no se le diga que no porque ella es una niña. Con la implementación de la política de género se busca adecuar la educación para que los niños tengan las mismas oportunidades y así potenciar tanto en las ciencias, en las artes como en el deporte las destrezas y habilidades de cada quien sin establecer límites por su sexo. El punto fundamental es la perspectiva de derechos, la perspectiva de esa niña o ese niño que quiere ser un bailarín y no se atreve porque cuidado si el muchachito es gay, para ponerlo en una palabra correcta y no en la que sabemos que el público dominicano usa. No se trata de eso. Se trata de cómo a veces las mismas docentes entienden que las niñas no tienen derecho a ciertas cosas. La redacción de esta orden departamental, utilizando frases como los y las actores y las actoras, así como el uso frecuente de la palabra género, ha encendido un debate sobre si esta política es el preámbulo a la introducción de la ideología de género en la educación. Esta orden departamental no nos deja claro a nosotros en el lenguaje que utiliza. No utiliza la expresión ideología de género, no la utiliza. Usa la palabra género, después usa perspectiva de género, políticas de género. Entonces, el lenguaje, la división entre un aspecto y otro es muy sutil y se presta a confusiones. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. La ideología de género es, como su nombre lo indica, una filosofía según la cual el sexo masculino o femenino no se origina en la naturaleza, sino a través de un rol social del que se decide autónomamente. Es un concepto muy amplio que puede abarcar diferentes aspectos. La ideología de género como constructo teórico es de los años 60 y hoy obviamente hay una población de la sociedad en otros países, en el nuestro, que se identifica con el feminismo radical, que es la ideología de género. ¿Qué es lo que dice? Que sexo y género están desvinculados porque el género se construye socialmente. Para algunos sectores, lo más conocido sobre este tema es que le permite a la persona decidir su género en base a factores psicológicos y de comportamiento y no el sexo que tiene definido biológicamente. Yo me pregunto si esa persona que se cambia de sexo, de hombre a mujer, por el hecho de cambiarse de sexo, ¿se le va a cambiar el ADN? ¿Va a ser como se cambió, va a ser mujer? ¿O al revés, si es mujer, va a ser el ADN de hombre? El problema es que se quiera equiparar ideología de género con perspectiva de género como si fueran lo mismo, una tendencia. Para la Iglesia, la ideología de género rompe con lo que es el esquema de una familia tradicional formada por un padre, una madre y los hijos. La ideología de género se nos quiere decir que dos hombres que vivan juntos es familia, que dos mujeres es familia, entonces entonces el niño, ¿qué referencia tiene a un padre, a una madre? Una familia de parejas del mismo sexo es tan relevante como la familia que tiene la abuela y el nieto, porque la mamá está en España. Cada vez es más común en el mundo y en República Dominicana también ver familias de padres de un mismo sexo con hijos, ya sean adoptados o procreados mediante donantes de esperma o vientres de alquiler.
Hey, what's going on, everyone? This is Ricky Martin and my husband. Uno de los casos más famosos es el del artista Ricky Martin, quien está casado con un pintor sirio y tiene 3 hijos procreados con inseminación artificial con una madre sustituta. Ante el evidente hecho de que la familia tradicional ha cambiado su composición, para algunos, la diversidad de familias representa un peligro para la sociedad, por el rechazo que pueden recibir los niños que pertenecen a familias no tradicionales. Para eso es la política de género, no es para que el niño o la niña que tiene su familia nuclear se sienta que su familia no es la correcta. Cada quien está en la familia correcta. Esa es la experiencia individual del niño y la niña, si la familia está basada en el amor, que es lo más importante, en el acompañamiento. Preguntemos a algunos maestros de escuela si entienden la diferencia entre ideología de género y una política de género. En el momento en que estamos viviendo actualmente, donde se está realmente distorsionando el criterio que se tenía, yo creo que sería una política que tendría que ser muy bien dirigida. Lo que hay es que educar desde la familia, porque como un país latino que somos, machista, desde el hogar se le inculca a los niños lo que es la desigualdad. Desde el hogar se le inculca a los niños que las hembras tienen un oficio de hembra, unos colores, unos juguetes, y que hay determinados oficios dependiendo del sexo. Eso hoy ha repercutado negativamente en lo que son los feminicidios y todo eso, y hasta en los espacios laborales. Estoy intrigada, tengo la curiosidad. Yo también quiero saber qué quiere el ministro con asunto de género. Es importante destacar que la orden departamental emitida por el Ministerio de Educación no es más que una orden que da inicio al proceso de elaboración a la política de género. La misma no implica la puesta en marcha de forma inmediata de acciones necesarias para su implementación, y los detalles de estas no han sido establecidos. A la hora de la elaboración de esas políticas de género, tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para que no se caiga en nuestro país, en lo que en otros países ha devenido, que hay acciones que son desastrosas. Voy a votar en contra. La ideología de género ha tenido amplios rechazos en países como Chile y México. No hay nada peor que estos proyectos ideológicos, porque no entran en razón. Si aquí tenemos que respetarnos todos, estamos de acuerdo. Si nadie está diciendo a alguien, si un señor mayor de edad se viste de mujer o al revés se viste de hombre, cosa de él, que haga lo que le dé la gana. Pero no podemos involucrar a los hijos en esto. La perspectiva de género hace años que se separó de eso. Y lo que más a mí me sorprende es que todas las personas que están diciendo que lo que se pretende es establecer una ideología de género, conocen que eso no es así. El key de todo esto es que las iglesias entienden que detrás de todo esto hay organismos pro ideología de género y de la agenda LGTB, y que fueron tomados en cuenta para la elaboración del pacto educativo, mientras la iglesia no estuvo en la decisión de esta orden departamental. En la elaboración de esas políticas, nosotros queremos tener certeza cierta de que los actores que deben incidir, empezando por la familia, padre, madre, tutores, tutoras, puedan incidir en la creación, en la elaboración de esas políticas. Tenemos preguntas particulares a raíz. Al final de todo esto, lo que tenemos es un debate generado por una discrepancia con respecto al término género, que resulta del temor al cambio, y el interés que tienen las religiones, sin tener que hacerlo, de regular el avance de la sociedad. Porque propiciando o buscando una supuesta libertad, ¿verdad?, o una verdadera revolución, o lo que se fuera, como se llame, se ha caído en acciones despóticas realmente, donde usted no tiene derecho a pensar contrario. Las iglesias y la fe, que son expresiones particulares, no deben normar a una sociedad. El Estado es que norma a la sociedad, porque usted no me puede imponer su fe. Ahora, yo no puedo exigirle a usted que asuma la perspectiva de género como persona creyente. El Ministerio de Educación asegura que con la política de género lo que se busca es reducir la desigualdad y que la sociedad no tiene por qué preocuparse. Lamentablemente nos encontramos ante un tema muy controversial que para muchos es difícil de aceptar. Hay que lograr un consenso, pero para ello será necesario que los diferentes sectores involucrados
analicen los planteamientos contrarios y se dejen a un lado la desconfianza y las posturas radicales y se dé prioridad a lo que es más conveniente a nuestros niños, que son el futuro del país.